Imagina que alguien comete el peor crimen imaginable y después simplemente sigue con su vida en total libertad. Hoy vamos a repasar 10 impactantes casos criminales que, a pesar de los esfuerzos, quedaron impunes. Desde juicios indignantes que conmocionaron al mundo como el de Casey Anthony, hasta misterios sin resolver como las desapariciones de Claudia Ferro y Dylan Koshman. Analizaremos las incógnitas detrás de las muertes de Josebet Retana, Miriam Vallejo y la trágica injusticia de Kirsty McCall. También recordaremos crímenes que marcaron la historia de un país, como el emblemático caso de Jorge Matute Jones en Chile, la frialdad de los enfermeros de la muerte y los crímenes de Liber Arce y Keila Patricia Ramírez. Prepárate, porque las respuestas a estos misterios nunca llegaron. Jorge Eduardo Matute Jones, conocido cariñosamente por sus seres queridos como Coque, fue un joven estudiante chileno de ingeniería forestal en la Universidad de Concepción, nacido el 16 de febrero de 1976. Jorge creció en un entorno familiar muy unido, siendo hijo de Jorge Matute Matute, un destacado dirigente sindical de la cuprífera estatal Codelco, y de María Teresa Jones. Descrito como un joven tranquilo, apasionado por la música y querido por su círculo universitario, su vida se vio truncada a los 23 años de edad. Su caso se convirtió de forma histórica en uno de los misterios policiales y judiciales más emblemáticos, mediáticos y dolorosos en la historia republicana de Chile, dejando al descubierto profundas negligencias en las instituciones de seguridad pública. La secuencia de los trágicos hechos comenzó la noche del 19 de noviembre de 1999, cuando Jorge salió de su hogar con la intención de ir a bailar. Junto a un grupo de amigos, se trasladó hasta la concurrida discoteca La Cucaracha, ubicada en el sector de la autopista que une a las comunas de Concepción y Talcahuano. Durante la madrugada del sábado 20 de noviembre, en el interior o en las inmediaciones del recinto, a Jorge se le perdió el rastro de forma absoluta. A la mañana siguiente, una llamada de su amigo Gerardo Roa alertó a la familia de que el universitario no había regresado a casa. A partir de ese instante, se dio inicio a una infructuosa y desesperada búsqueda ciudadana y policial que se extendió por todo el país por más de 4 años. El misterio sobre el destino físico del joven dio un vuelco irreversible el 12 de febrero de 2004, cuando un trabajador del sector halló de forma fortuita osamentas humanas ocultas a orillas del río Biobío, específicamente a la altura del kilómetro 22,5 de la Ruta de la Madera, camino a Santa Juana. Los análisis odontológicos y las pruebas genéticas de ADN confirmaron de manera científica que los restos correspondían a Jorge. Aunque inicialmente el servicio médico legal no pudo precisar de inmediato la causa exacta del fallecimiento, una posterior exhumación del cadáver ordenada en el año 2014 derivó en un peritaje toxicológico histórico. Los expertos determinaron de forma concluyente que Jorge murió debido a una intoxicación por pentobarbital, un potente sedante de uso clínico y veterinario que le fue administrado de forma forzada por terceras personas para doblegar su voluntad. El desarrollo de los juicios y la labor de los tribunales chilenos se convirtieron en un extenso laberinto de frustraciones institucionales. La investigación avanzó bajo el antiguo sistema de justicia procesal y fue dirigida de forma consecutiva por 4 magistrados distintos: la jueza Flora Sepúlveda, el ministro en visita Juan Rubilar, el juez Jaime Solís y finalmente la ministra Carola Rivas. En el año 2001, 7 jóvenes universitarios que asistieron a la discoteca aquella noche fueron procesados formalmente por el delito de obstrucción a la justicia, bajo la hipótesis de que ocultaban información sobre una violenta riña en el exterior de las dependencias. Igualmente, las sospechas se posaron firmemente sobre el dueño de la discoteca, La Cucaracha, Bruno Betanzo, y el personal de guardias del recinto. Sin embargo, la abrumadora falta de coordinación de las policías, que llegaron a enfrentarse y a contaminar de forma irreparable los sitios del suceso, destruyendo evidencias clave, estancó el expediente penal. La resolución definitiva del caso aconteció el 31 de diciembre de 2018, cuando la ministra en visita Carola Rivas decretó formalmente el sobreseimiento temporal y el cierre de la causa penal sin responsables, culpables ni personas condenadas. En su informe definitivo de conclusiones, la magistrada detalló que, debido a la destrucción de pruebas en los años 90 y al fallecimiento biológico de sospechosos clave a lo largo de las décadas, como el dueño del bar, Bruno Betanzo,
resultaba técnicamente imposible reconstruir la verdad judicial con nombres y apellidos. La hipótesis judicial más sólida apunta a que Jorge fue drogado secretamente en su trago con el fin de abusar sexualmente de él o disminuir su capacidad física, provocándole una sobredosis letal accidental, tras lo cual los involucrados ocultaron clandestinamente su cuerpo. El caso de Jorge permanece cerrado en la impunidad judicial, consolidado como una profunda herida social en Chile, cuya trágica historia ha inspirado libros, debates parlamentarios e incluso series de ficción en plataformas como Netflix en 2026. Nacida alrededor de 1994, Keila era una destacada y carismática estudiante del último año de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Perteneciente al pueblo originario lenca y residente del departamento de Intibucá, la joven de 26 años era descrita por su comunidad como una persona entregada al servicio de los demás, alegre y con un futuro profesional brillante. Su entorno familiar, liderado por su madre Norma Rodríguez, se vio destruido de la noche a la mañana tras encontrarse con una patrulla de la Fuerza Estatal. Los trágicos hechos ocurrieron durante la medianoche del 6 de febrero de 2021, en pleno estado de excepción sanitaria y toque de queda decretado por el gobierno debido a la pandemia del COVID-19. Keila viajaba en un automóvil junto a un médico amigo cuando fueron interceptados de manera violenta por una patrulla de la Policía Nacional en una calle de la ciudad de La Esperanza. Bajo los cargos de escándalo en la vía pública e incumplimiento del confinamiento, ambos fueron trasladados a la carceleta de la Unidad Departamental de Policía número 10. Los uniformados los encerraron en celdas separadas. Alrededor de las 2:30 del 7 de febrero, la policía emitió un comunicado oficial afirmando cínicamente que, durante una ronda de rutina, habían encontrado a la joven intentando suicidarse con su propia ropa y que había fallecido de camino al hospital. La mentira institucional se desmoronó de inmediato, gracias al protocolo forense. El personal del hospital departamental desmintió a la policía al testificar que la estudiante ingresó al centro de salud completamente muerta y con evidentes signos de violencia física. La autopsia médico-legal, ejecutada por la Dirección General de Medicina Forense, en Tegucigalpa, sepultó la teoría del suicidio al determinar científicamente que la causa de muerte fue asfixia mecánica por obturación de orificios respiratorios, confirmando que Keila fue sometida, asfixiada deliberadamente y asesinada al interior de su propia celda. Los peritajes psicológicos complementarios ratificaron que la joven no sufría ningún tipo de trastorno mental que la indujera a autolesionarse, desatando una oleada de indignación social y masivas protestas nacionales contra la impunidad policial. La investigación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia de Investigación Criminal identificó al agente Harold Rolando Perdomo Sarmiento, quien ejercía como comandante de guardia esa noche y poseía el manejo exclusivo de las llaves del recinto, como el autor material que ingresó a la celda en total vulnerabilidad de la víctima. Aunque inicialmente el Ministerio Público tipificó el crimen bajo la figura de femicidio agravado, la Corte de Apelaciones degradó el delito a homicidio simple. En septiembre de 2023, en un fallo sumamente polémico de los tribunales de Ciguatepeque, el cargo fue rebajado aún más a homicidio imprudente por omisión. En febrero de 2024, Perdomo recibió una condena de apenas 5 años de cárcel, pero debido a los beneficios procesales por el tiempo en detención previa, fue puesto en libertad inmediata el 28 de febrero de 2024, pagando una fianza irrisoria y desatando el repudio unánime de las organizaciones de derechos humanos. La batalla legal por la memoria de Keila Martínez dio un giro radical tras las apelaciones por arbitrariedades presentadas por el Ministerio Público de Honduras. La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación y ordenó de manera contundente la anulación de la sentencia absolutoria previa y la repetición total del juicio oral y público. Los tribunales de sentencia han programado formalmente el inicio del nuevo juicio del 4 de agosto al 20 de agosto de 2026 en las sedes de Ciguatepeque y La Esperanza. Esta reactivación judicial permitirá incorporar la totalidad de la prueba documental de novedades manipulada por la policía, abriendo nuevamente la posibilidad legal de condenar a Harold Perdomo bajo la tipificación penal real de femicidio y ejecución extrajudicial. Liber Walter Arce Risotto nació el 30 de octubre de 1938 en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia trabajadora.
Creció en el barrio Cerrito de la Victoria y desde joven complementó su formación académica ayudando a sus padres en un puesto de frutas y verduras que atendían en distintas ferias vecinales, incluyendo la célebre Feria de Tristán Narvaja. Cursó sus estudios preparatorios en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, IAVA, e ingresó inicialmente a la Facultad de Arquitectura, integrándose en 1958 a la Unión de la Juventud Comunista. Al momento de su muerte, a los 29 años, cursaba estudios en la Escuela de Prótesis Dentales de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y era un activo militante gremial. El contexto del crimen se sitúa en un periodo de alta tensión social bajo el gobierno autoritario del presidente Jorge Pacheco Areco, quien había decretado las medidas prontas de seguridad, un estado de excepción que restringía las libertades civiles. En la madrugada del 9 de agosto de 1968, las fuerzas policiales allanaron de forma violenta varias facultades universitarias, causando graves destrozos y robando archivos confidenciales, lo que desató la indignación de la comunidad estudiantil. La mañana del 12 de agosto de 1968, Liberarse participaba en una manifestación relámpago que partió desde la Facultad de Veterinaria rumbo a la Avenida Larrañaga. La movilización protestaba pacíficamente contra la intervención estatal y exigía soluciones económicas como la gratuidad del boleto estudiantil. La agresión ocurrió cuando un vehículo de la Seccional 9 de la Policía de Montevideo interceptó la caminata de los jóvenes. Entre los efectivos que descendieron se encontraba el oficial ayudante Enrique Tegiachi, frecuentemente citado de forma literal en actas como Tegliacini o Tegiachi. En un intento por dispersar la protesta de forma desmedida, el oficial comenzó a disparar su arma de fuego contra la multitud. Un proyectil impactó directamente en la pierna de Liberarse, ingresando por la raíz del muslo y causándole una herida catastrófica al seccionar la arteria femoral. En medio del caos, un militante estudiantil logró arrebatarle la gorra de uniforme al agresor, lo que sirvió posteriormente como evidencia física clave para identificar de manera irrefutable quién había accionado el arma. Tras el impacto, sus compañeros trasladaron de urgencia al joven malherido a la emergencia del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas complejas para intentar reparar la severa hemorragia. A pesar de los esfuerzos del equipo médico de la universidad, el cuadro se tornó irreversible y Liberarse falleció a las 10:30 de la mañana del 14 de agosto de 1968. Su velatorio se llevó a cabo en el atrio central del edificio de la Universidad de la República y dio lugar a una de las manifestaciones de duelo popular más multitudinarias en la historia de Uruguay. Se calcula que más de 250,000 de personas acompañaron a pie el cortejo fúnebre hasta el cementerio del Buceo, mientras las unidades de transporte público colocaban listones negros en señal de profundo luto y repudio social. A nivel judicial, el impacto inmediato de la tragedia obligó a las autoridades coloniales a actuar con rapidez inicial. Pocas horas después de confirmarse el deceso del estudiante, el juez de instrucción de primer turno de la época, el magistrado Antonio Grille, dictó el procesamiento penal del oficial Enrique Tegiachi bajo el cargo de homicidio. No obstante, el subsiguiente devenir de los años y la inminente instauración de la dictadura cívico-militar en Uruguay diluyeron la ejecución de castigos carcelarios prolongados en favor de los agentes represivos, otorgándole la libertad a Tegiachi. Pese a los obstáculos políticos, el asesinato de Liberarse marcó un hito fundacional. Fue el primer homicidio documentado de un estudiante a manos de las fuerzas del Estado en ese ciclo histórico. En su memoria, cada 14 de agosto el movimiento estudiantil conmemora oficialmente el Día de los Mártires Estudiantiles en todo el país. Nacida el 10 de octubre de 1959 en Croydon, Reino Unido, Kirsty fue una aclamada cantante y compositora británica, hija del legendario músico folk Ewan MacColl. Dotada de una voz inconfundible y una notable agudeza para las letras, alcanzó la inmortalidad musical en los años 80 y 90, colaborando con bandas emblemáticas como The Smiths y Talking Heads, y consolidando su legado global al interpretar junto a The Pogues el célebre clásico navideño Fairy Tale of New York. Al momento de su muerte, a los 41 años, disfrutaba de un gran momento personal tras lanzar su aclamado álbum Tropical Brainstorm.
La tragedia ocurrió la tarde del 18 de diciembre de 2000 en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, México. Kirsty se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares junto a su pareja, el músico James Knight, y sus dos hijos adolescentes, Jamie, 15 años, y Luis, 13 años. Mientras el grupo emergía a la superficie tras realizar una sesión de buceo guiado en el famoso arrecife de Chancanaab, una zona estrictamente protegida y delimitada, donde el ingreso de vehículos motorizados estaba prohibido, una lancha motora de alta velocidad llamada Percalito invadió ilegalmente el perímetro. Al percatarse de que la embarcación avanzaba directo hacia ellos, Kirsty reaccionó con un heroísmo instintivo. Empujó con fuerza a su hijo Jamie fuera de la trayectoria del navío. Gracias a esta maniobra, salvó la vida del menor, pero ella fue embestida de lleno por el casco y las hélices del barco, sufriendo catastróficas heridas en la cabeza y el tórax que le causaron la muerte instantánea. El caso penal inmediato escaló rápidamente a un escándalo de corrupción internacional debido a la identidad del verdadero dueño de la lancha Percalito. La embarcación pertenecía al multimillonario empresario mexicano Guillermo González Nova, entonces presidente de la poderosa cadena de supermercados Comercial Mexicana, quien se encontraba a bordo de la nave al momento del atropello junto a varios miembros de su familia. Sin embargo, en lugar de procesar al magnate o investigar la velocidad temeraria con la que operaba la lancha, las autoridades locales aceptaron como versión oficial la autoincriminación de José Senyam, un marinero y empleado analfabeto de González Nova. Senyam declaró haber sido él quien capitaneaba la embarcación, una coartada que fue catalogada unánimemente por los familiares de la víctima y por testigos presenciales como una farsa armada para proteger al empresario. La resolución judicial dictada por los tribunales de Quintana Roo generó un profundo repudio internacional debido a la levedad del castigo impartido. José Senyam fue declarado culpable del delito de homicidio culposo y sentenciado a una pena formal de 2 años y 10 meses de prisión. No obstante, amparándose en los laxos mecanismos del Código Penal local de la época para delitos de negligencia, el tribunal le permitió al sentenciado conmutar la totalidad de la pena carcelaria mediante el pago de una irrisoria multa económica de apenas 1,034 pesos mexicanos, aproximadamente 61 libras esterlinas de la época. Asimismo, se le ordenó abonar una indemnización por reparación civil de poco más de $2,150, basada en sus bajos ingresos como jornalero, permitiendo que el imputado caminara en total libertad a las pocas horas del veredicto. Ante la flagrante denegación de justicia, la madre de la artista, Jean McCall, lanzó la masiva campaña internacional Justice for Kirsty. Apoyada por figuras de la música británica, la iniciativa recaudó fondos y presionó durante casi una década a los gobiernos del Reino Unido y México para exigir una revisión judicial transparente del expediente, logrando incluso que en 2006 se declarara la responsabilidad administrativa de un fiscal federal por graves irregularidades en el manejo de las pruebas. Finalmente, el 5 de diciembre de 2009, el comité anunció el cese definitivo de la campaña tras agotar todas las instancias legales posibles y ratificar el cierre definitivo del caso por parte de las autoridades mexicanas. Aunque el crimen quedó sumido en la impunidad corporativa, el legado humano y musical de Kirsty McCall permanece vivo, recordada anualmente por sus seguidores, no solo por sus icónicas melodías, sino por el supremo acto de amor con el que ofrendó su vida para salvaguardar la de sus hijos. El macabro caso de los enfermeros de la muerte, también conocidos en la crónica policial como Los Ángeles de la Muerte, constituye uno de los episodios más estremecedores, desconcertantes y mediáticos en la historia de la salud pública y la justicia de Uruguay. Los protagonistas de esta trama fueron Marcelo Pereira, de 40 años, y Ariel Acevedo, de 46 años, dos enfermeros con una extensa y respetada trayectoria laboral en el sistema sanitario de Montevideo. Pereira dividía sus jornadas laborales entre el sector de cuidados intensivos del Hospital Público Maciel y el sanatorio privado de la Asociación Española, mientras que Acevedo se desempeñaba en este último centro asistencial. Ambos eran considerados por sus colegas como profesionales sumamente eficientes y con un trato preferencial hacia pacientes complejos, ocultando tras esa fachada una conducta que desató pánico a nivel internacional. El escándalo estalló de manera abrupta en marzo de 2012 tras una investigación secreta denominada Operación Ángeles.
Las pesquisas se originaron a partir de una denuncia interna del personal médico, motivada por el repentino fallecimiento de Santa Gladys Lemos, una paciente diabética de 74 años del Hospital Maciel, que, a pesar de haber recibido el alta médica definitiva por una evolución positiva, murió de forma súbita tras recibir una inyección imprevista en su vía central. Al ser detenidos por la policía, el caso cobró dimensiones dantescas. Los enfermeros confesaron ante el juez penal Rolando Bomero haber provocado deliberadamente la muerte de numerosos pacientes ingresados en cuidados intensivos. El expediente los vinculó de manera oficial con 16 homicidios consumados, 5 atribuidos a Pereira mediante sobredosis de morfina o lidocaína y 11 atribuidos a Acevedo mediante la inyección letal de 20 centímetros cúbicos de aire por vía central, aunque las estimaciones iniciales de los peritos proyectaban que la cifra real de víctimas potenciales podría superar los 200 casos debido al tiempo que llevaban operando de forma impune. El modus operandi y las perturbadoras justificaciones dadas por los procesados alimentaron una intensa discusión en los medios de comunicación respecto a la criminología hospitalaria. Ambos hombres alegaron en sus testimonios iniciales que actuaban movidos por sentimientos de piedad y compasión, buscando supuestamente terminar con el sufrimiento de los enfermos en un país donde la eutanasia no está regulada por ley. No obstante, los análisis técnicos de las historias clínicas sepultaron rápidamente la hipótesis de la muerte digna. Varias de las víctimas no eran enfermos terminales ni ancianos desahuciados, sino personas en franca etapa de recuperación posoperatoria. Las alarmas institucionales revelaron un panorama de ego y soberbia, llegando Acevedo a manifestar ante los magistrados que se creía Dios al decidir de forma unilateral quién debía vivir y quién morir, apoyado tácitamente por una tercera enfermera llamada Andrea Acosta, imputada inicialmente por encubrimiento tras hallarse en su teléfono móvil un mensaje de texto que celebraba que Acevedo ya había limpiado a un paciente. A nivel judicial, el proceso penal dio un vuelco histórico, transformándose en uno de los mayores fiascos de la Fiscalía uruguaya. Tras pasar casi 3 años bajo un estricto régimen de prisión preventiva en centros penitenciarios de máxima seguridad, la jueza letrada de primera instancia, Dolores Sánchez, dictó una polémica sentencia definitiva el 26 de febrero de 2015, absolviendo por completo a Marcelo Pereira y Ariel Acevedo de todos los cargos criminales. El fundamento legal de la jueza radicó en que, debido a la cremación rápida de los cuerpos y a la falta de autopsias inmediatas al momento de los decesos en 2011 y 2012, no existían pruebas científicas o indicios materiales irrefutables, como rastros biológicos de toxicología de ADN o embolias gaseosas documentadas, que demostraran que los enfermeros inyectaron las sustancias, concluyendo que el sistema judicial se había apresurado a encarcelarlos basándose únicamente en un rumor y en confesiones policiales obtenidas bajo presuntas coacciones psicológicas indebidas. Tras dictarse el fallo de absolución por la magistrada Sánchez, los enfermeros recuperaron su libertad de forma inmediata el mismo día de la sentencia. La resolución provocó una profunda indignación social y marchas de protesta por parte de las familias de las víctimas del Hospital Maciel y la Asociación Española, quienes consideraron la liberación como un acto de impunidad corporativa del sistema médico legal uruguayo. El impacto institucional de la tragedia forzó una reestructuración absoluta en las normativas del Ministerio de Salud Pública, obligando a las clínicas de Montevideo a rediseñar e implementar controles electrónicos estrictos en el stock de psicofármacos y morfina, así como la obligatoriedad de que los médicos jefes fiscalicen presencialmente toda colocación de catéteres centrales. En un giro irónico que cerró este doloroso drama hospitalario, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo condenó años más tarde al Estado uruguayo a pagar millonarias indemnizaciones económicas a los propios enfermeros absueltos por los daños a su honor causados por las declaraciones públicas emitidas por los ministros durante la crisis de 2012. Miriam, una joven administrativa de 25 años y voluntaria activa de Protección Civil, residía en la localidad de Villanueva de la Torre, Guadalajara. Era descrita por su entorno como una mujer alegre, desconfiada con los extraños y profundamente comprometida con el bienestar de los animales. Al momento de los hechos, compartía vivienda en una urbanización con su mejor amiga, Celia, y el novio de esta, Sergio S.M., un entorno de aparente normalidad
que pronto se convertiría en el epicentro de la investigación criminal. Los trágicos hechos ocurrieron la noche del 16 de enero de 2019, cuando Miriam salió de su domicilio para dar un paseo rutinario a 4 perros, uno suyo y 3 propiedad de Sergio. La joven caminaba por un sendero de tierra oscuro y desolado que delimita el municipio de Meco, Madrid y Villanueva de la Torre, cerca del centro penitenciario Alcalá Meco. Alrededor de las 20:40 horas, fue emboscada y atacada con una hazaña desmedida. Recibió entre 89 y 90 puñaladas letales concentradas principalmente en el tórax y la espalda, utilizando el agresor un arma blanca de grandes dimensiones que dejó la punta incrustada en la frente de la víctima. Minutos después, una pareja de viandantes la encontró agonizando en el suelo, rodeada por los 4 animales. A pesar de los esfuerzos de reanimación de los servicios de emergencia, Miriam falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. La investigación inicial de la Guardia Civil tropezó con una desconcertante paradoja. Los canes, de razas corpulentas, no presentaban heridas ni atacaron al agresor, lo que sugirió de inmediato que el asesino pertenecía al círculo íntimo de la víctima. Además, una testigo que se encontraba en las inmediaciones aseguró haber escuchado gritos a la distancia que exclamaban desesperadamente: «¡Soltadme! ¡Dejadme!», en plural, lo que abría la posibilidad de múltiples atacantes. 7 meses después del suceso, en agosto de 2019, las autoridades detuvieron a Sergio S.M. como el principal sospechoso del crimen. La hipótesis policial apuntaba a que las desconexiones temporales en sus partidas de videojuegos en línea le habían otorgado el tiempo necesario para salir a cometer el asesinato, reforzado por el hallazgo de su material biológico, ADN, en la etiqueta de la sudadera de Miriam. El proceso judicial subsiguiente estuvo marcado por la falta de pruebas concluyentes y un laberinto de coartadas técnicas. Sergio ingresó en prisión provisional sin fianza, pero su defensa demostró que el ADN hallado en la prenda pudo deberse a una transferencia incidental en la lavadora común de la vivienda. Tras pasar 4 meses encarcelado, el juzgado decretó su puesta en libertad bajo fianza al no existir indicios lo suficientemente sólidos. El caso dio otro vuelco cuando un toxicómano recluso autoincriminó el crimen a través de mensajes de WhatsApp, pero la versión fue descartada por las autoridades al carecer de veracidad y comprobarse que buscaba notoriedad. Ante la insuficiencia probatoria, la jueza titular ordenó el archivo provisional de la causa en mayo de 2022, dejando a Sergio libre de cargos penales y el caso sumido en la impunidad temporal. Sin embargo, el asesinato de Miriam Vallejo no se encuentra en el olvido. Gracias al avance tecnológico y un cambio en la dirección del tribunal, el caso fue formalmente reabierto y reactivado por la Guardia Civil. Los investigadores del Laboratorio de Criminalística y las unidades de homicidios realizaron una minuciosa reconstrucción en el terreno de Meco, utilizando técnicas científicas avanzadas que no existían al momento del crimen. Esta nueva línea de investigación ha descartado de manera contundente la autoría única de Sergio, enfocándose firmemente en la hipótesis de que varias personas del entorno estrecho de la joven planificaron y ejecutaron el ataque en conjunto. La familia de Miriam continúa a la espera de un nuevo juicio oral que procese formalmente a los verdaderos culpables y dicte una sentencia condenatoria definitiva. Dylan, nacido el 11 de abril de 1987 en la ciudad de Moose Jaw, Saskatchewan, era un joven alegre, trabajador y de complexión robusta. Medía 1,75 metros y pesaba 86 kilos, que padecía de sordera en su oído derecho. En el año 2008, impulsado por el deseo de forjarse un mejor futuro económico, decidió mudarse a la ciudad de Edmonton, Alberta, donde comenzó a laborar exitosamente como aprendiz de instalador de tuberías y entabló una relación sentimental con una estudiante universitaria local. Al momento de su desaparición, el joven de 21 años alquilaba una casa en el sector sur de Edmonton, junto a sus primos hermanos, Nick Koshman y Colin DeMason. La tragedia comenzó a gestarse el fin de semana del Día de Acción de Gracias canadiense, la madrugada del 11 de octubre de 2008. Aquella noche, tras una jornada de consumo de alcohol, en la vivienda ubicada en la intersección de la calle 104 y la avenida 33, se desató una violenta discusión familiar. Los roces venían acumulándose debido a las frecuentes visitas de la novia de Dylan,
y a la reciente invitación de otro primo a quedarse en la propiedad, algo que disgustaba al resto de los inquilinos. La disputa verbal escaló rápidamente a los golpes físicos en el interior de la casa y se trasladó hasta el césped del jardín delantero. La intensidad de la pelea comunal obligó a los vecinos de la zona a llamar de urgencia a los servicios de emergencia debido a la grave alteración del orden público. De acuerdo con las declaraciones iniciales dadas por sus primos a la policía, tras disolverse la riña alrededor de las 2:30 horas, un furioso Dylan abandonó a pie el patio trasero de la vivienda, vistiendo únicamente unos jeans, zapatos de skate y una camiseta oscura, dejando atrás su chamarra de invierno a pesar de que las temperaturas en el exterior rozaban el punto de congelación. No obstante, los peritajes iniciales de las autoridades arrojaron indicios sumamente alarmantes en las horas posteriores. La billetera de Dylan y su teléfono celular fueron encontrados tirados sobre el césped del vecino de al lado, lo que contradecía la idea de una partida voluntaria o planificada. Su novia, al no tener noticias de él, reportó formalmente su desaparición el 15 de octubre, encendiendo las alarmas de su madre, Melanie Alex, quien viajó de inmediato a Edmonton para liderar las búsquedas. Durante casi una década, el Departamento de Policía de Edmonton trató el expediente estrictamente bajo la figura de una persona desaparecida en riesgo, lo que estancó los avances debido a la falta de testigos dispuestos a declarar más allá de testimonios superficiales. Sin embargo, en marzo de 2017, tras una minuciosa revisión del caso por parte de un grupo de tareas especiales y la presión generada por un documental de la cadena CBC, The Fifth Estate, las autoridades dieron un vuelco total y reclasificaron oficialmente la desaparición como un homicidio. El sargento de homicidios Bill Clark declaró públicamente que las coartadas originales apestaban y que existía una fuerte sospecha de que personas dentro del entorno íntimo de la casa habían mentido a los familiares y ocultado la mecánica real de los hechos ocurridos esa madrugada. Debido a que el cuerpo de Dylan Cushman jamás ha sido localizado y las pistas científicas se han agotado, el caso permanece formalmente en un estado de investigación suspendida por falta de nuevas evidencias o avances de ADN, imposibilitando la realización de juicios o condenas contra sospechosos. Las autoridades canadienses mantienen vigente una recompensa pública de hasta $40,000 por cualquier información que rompa el pacto de silencio y conduzca al arresto de los responsables de este crimen. Su madre y seres queridos continúan realizando vigilias anuales en el sector sur de Edmonton, sosteniendo que la falta de respuestas y el no saber dónde reposan los restos de Dylan constituye una tortura psicológica constante que se ha prolongado por casi 2 décadas. Josebeth era una pequeña niña costarricense nacida alrededor de 1997, descrita por sus familiares y vecinos del cantón de Sarapiquí como una menor alegre, de ojos claros y sumamente cariñosa. Vivía junto a su familia en condiciones rurales humildes en la comunidad de Ticarí, en Horquetas de Sarapiquí. Al momento de su muerte, la niña de tan solo 8 años cursaba la escuela primaria local y, como era costumbre en las zonas rurales de la época, realizaba sus trayectos escolares a pie o en bicicleta de forma cotidiana y solitaria, confiada en la aparente seguridad de su entorno rural. La tragedia comenzó la tarde del 5 de septiembre de 2005, cuando la menor salió de su centro educativo con dirección a su hogar, un trayecto que conocía de memoria pero al que nunca llegó. Tras reportarse su desaparición, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, el organismo de investigación judicial y decenas de vecinos de Sarapiquí desplegaron intensos operativos de rastreo por fincas y bananeras. El calvario terminó de forma desgarradora 6 días después, el 11 de septiembre de 2005, cuando su cuerpo sin vida fue localizado flotando en el cauce de la quebrada Lajas. El cadáver de la pequeña fue hallado en posición fetal dentro de un saco de fibra sintética, utilizado comúnmente para alimento de animales, atado, con su uniforme escolar puesto pero sin su ropa interior. Los análisis forenses posteriores del organismo de investigación judicial determinaron que la niña no presentaba abuso sexual y que la causa médica de su muerte fue asfixia por sumersión, concluyendo que el agresor la ahogó viva en el río el mismo día de su rapto. La investigación policial se centró rápidamente en el entorno cercano de la víctima, señalando de forma unánime a un único sospechoso: Alexander Salamanca Segura, un hombre de confianza y amigo muy cercano de la familia Retana.
Las sospechas científicas cobraron un peso alarmante cuando los laboratorios forenses hallaron vellos púbicos sobre la ropa escolar de la niña que presentaban un perfil de ADN idéntico al de Salamanca. Años más tarde, una investigación periodística volcada en el libro La niña olvidada reveló que, un mes antes de la tragedia, Josebeth le había confesado en secreto a una amiguita de la escuela que Salamanca solía realizarle tocamientos indebidos en sus partes íntimas, pero le suplicó que no dijera nada por temor a represalias, un indicio que reforzó la hipótesis de un crimen motivado para silenciar un historial de abusos. A nivel judicial, el proceso penal se convirtió en un laberinto de inoperancia y fallas técnicas que impidieron la emisión de un veredicto de condena. A pesar de los contundentes hallazgos biológicos en la ropa de la menor, el Ministerio Público argumentó que la prueba de ADN generaba dudas razonables, debido a que en las mismas prendas también se identificaron rastros genéticos de la madre de la niña. La Fiscalía adujo que, al lavar la ropa en un entorno común o convivir estrechamente, se pudo haber producido una transferencia incidental de fluidos. Ante la falta de peritajes complementarios que blindaran el caso, los tribunales de justicia dictaron el sobreseimiento definitivo y la absolución de Salamanca por falta de pruebas concluyentes, dejando el expediente penal archivado de forma permanente y al principal sospechoso en total libertad. Ante la flagrante denegación de justicia en el plano nacional, el caso de Josebeth Retana dio un giro histórico e internacional. En febrero de 2020, los periodistas y abogados costarricenses Ronald Moya Chacón y David Delgado Cabana presentaron una demanda formal en contra del Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras analizar las graves omisiones institucionales y la inoperancia del sistema judicial tico para esclarecer el asesinato de una menor de edad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió formalmente el caso a estudio en el año 2022, emplazando al gobierno costarricense a rendir explicaciones. A más de 2 décadas de la tragedia en Sarapiquí, la lucha de la familia continúa activa en los fueros internacionales, buscando que el Estado sea sancionado e indemnice a los deudos por haber permitido que el brutal homicidio de la pequeña de Ticarí quedara en el olvido absoluto. Casey Marie Anthony es una mujer estadounidense nacida el 19 de marzo de 1986 en Warren, Ohio, quien se convirtió en una de las figuras más polarizantes y repudiadas de la historia judicial de los Estados Unidos tras la misteriosa muerte de su pequeña hija. Casey creció en Orlando, Florida, en el seno de una familia de clase media conformada por sus padres, George y Cindy Anthony, y su hermano Lee. En el año 2005, a los 19 años, dio a luz a Kaylee Marie Anthony, cuya paternidad nunca fue revelada de forma oficial. Quienes conocían el entorno familiar describían a Casey como una joven con una marcada tendencia a la mitomanía, inventando trabajos inexistentes, fortunas falsas y estudios universitarios inconclusos. Su rutina diaria estaba marcada por una tensa convivencia con su madre, Cindy, quien ejercía como la principal proveedora y cuidadora de la menor ante la inestabilidad de la joven. El caso penal comenzó a gestarse a mediados de junio de 2008. De acuerdo con las investigaciones posteriores, la pequeña Kaylee, de 2 años de edad, fue vista con vida por última vez el 16 de junio de 2008. A partir de ese día, Casey abandonó la casa de sus padres, llevándose a la niña, y pasó las siguientes 4 semanas de fiesta, viviendo con su novio de turno y participando en concursos de baile en clubes nocturnos, sin mostrar preocupación alguna. El escándalo estalló el 15 de julio de 2008, cuando Cindy Anthony localizó el automóvil de su hija en un depósito de chatarra y percibió un insoportable olor a descomposición humana en el maletero. Tras confrontar a Casey y escuchar una serie de mentiras absurdas, Cindy llamó desesperada a los servicios de emergencia, exclamando que su nieta llevaba un mes desaparecida y que el auto de su hija olía como si hubiera un cadáver dentro. La captura inicial de Casey se produjo el 16 de julio de 2008 bajo cargos de negligencia infantil y obstrucción de la justicia, luego de que inventara a la policía que la niña había sido secuestrada por una niñera ficticia llamada Sunny. La búsqueda de la menor se extendió de forma angustiante durante 5 meses, acaparando las portadas de los medios nacionales. El calvario concluyó con un macabro hallazgo el 11 de diciembre de 2008, cuando un recolector de basura localizó los restos óseos de Kaylee dentro de una bolsa de plástico en una zona boscosa inundada a escasas cuadras de la casa de los Anthony.
El cráneo de la menor presentaba cinta adhesiva industrial gris colocada de forma perversa sobre el área de la boca y la nariz. Debido al avanzado estado de esqueletización, la autopsia forense determinó la causa médica del deceso como un homicidio por medios indeterminados, pero la fiscalía imputó de inmediato a la madre por asesinato en primer grado, solicitando la pena de muerte. El juicio formal se celebró entre mayo y julio de 2011 en el condado de Orange, Florida, transformándose en un circo mediático calificado por la revista Time como el juicio de las redes sociales del siglo. La fiscalía estructuró una acusación basada en indicios circunstanciales potentes, búsquedas en la computadora de la casa con términos como cloroformo y cuello roto, testimonios sobre el olor a muerto en el maletero y la frialdad de la acusada tras la desaparición. Por su parte, el astuto abogado defensor José Báez dio un vuelco impactante al argumentar que Caylee se había ahogado accidentalmente en la piscina familiar el 16 de junio y que George Anthony había ayudado a encubrir el accidente debido a un historial de presuntos abusos sexuales contra su propia hija. El 5 de julio de 2011, en un veredicto que provocó una indignación social masiva y protestas en las calles, el jurado popular declaró a Casey Anthony no culpable de asesinato en primer grado, homicidio sin premeditación y abuso infantil, hallándola culpable únicamente de 4 cargos menores por mentir a las autoridades. Las condenas por los cargos menores equivalían a 4 años de cárcel, pero debido al tiempo que ya había pasado en prisión preventiva y a su buena conducta, Casey Anthony fue puesta en libertad efectiva el 17 de julio de 2011, solo 12 días después del veredicto. Tras su liberación, la mujer vivió en la clandestinidad protegida por sus abogados debido a las constantes amenazas de muerte de la opinión pública, que la bautizó como la madre más odiada de América. Años más tarde, el caso experimentó un tenso laberinto legal cuando un tribunal de apelaciones anuló 2 de sus condenas por perjurio para evitar la doble incriminación. El trágico desenlace de Caylee impulsó en varios estados de la Unión Americana la creación de la Ley Caylee, la cual tipifica como delito grave que un padre o tutor no reporte la desaparición de un menor de edad dentro de un plazo estricto de 24 horas. El caso de Claudia Alicia Ferro no cuenta con una condena penal o un veredicto definitivo de asesinato, sino que representa uno de los enigmas de desaparición forzada bajo sospecha de homicidio y usurpación más escandalosos de la historia criminal de Argentina. Nacida en 1965, Claudia era una conocida artista callejera, animadora infantil y clown que residía de manera solitaria en su propiedad familiar de la calle Corbalán 489, en el barrio de Villa Luro, Buenos Aires, tras el fallecimiento de sus padres. Su entorno la recordaba como una mujer sumamente solidaria y querida por toda la comunidad vecinal, aunque de un carácter confiado que la llevó a alquilar habitaciones en su vivienda a personas con necesidades económicas, un error que terminaría sellando su destino de forma fatal. El misterio de su desaparición ocurrió a finales de noviembre de 2016, específicamente entre los días 23 y 26. El detonante que encendió las alertas vecinales se dio cuando nadie la vio salir de su propiedad, pero repentinamente 3 ocupantes, 2 de nacionalidad venezolana y un ciudadano argentino, tomaron posesión absoluta de la vivienda. Al ser confrontados por el barrio, los intrusos aseguraron de manera sospechosa que Claudia les había vendido la propiedad y se había marchado de mochilera a iniciar una nueva vida en Brasil. Sin embargo, la farsa quedó al descubierto rápidamente en los peritajes iniciales. Todas las pertenencias más importantes de la artista, incluyendo su computadora personal, su teléfono celular, su tarjeta de transporte público, su V y hasta sus amados perros, permanecían dentro del hogar abandonado. El caso cobró una bizarra y masiva relevancia mediática en Argentina debido al descarado cinismo de los usurpadores. Uno de ellos, identificado como Ezequiel Fabián Tutolomondo, se encargaba de dar entrevistas a los canales de televisión locales utilizando una máscara de Mickey Mouse que le pertenecía al equipo de animación de la propia Claudia. Detrás de ese bizarro disfraz, el hombre se burlaba abiertamente de los reclamos públicos de los vecinos de Villa Luro y sostenía la mentira del viaje a Brasil. Mientras la causa penal se estancaba en los tribunales, los ocupas siguieron manejando las redes sociales de Claudia, enviando mensajes fraudulentos con notorios errores de ortografía en un burdo intento por simular que la víctima continuaba con vida fuera del país. La respuesta del sistema judicial argentino
ha sido objeto de severas críticas por su lentitud y falta de avances concretos, lo que ha dejado el caso al borde de la prescripción criminal. Aunque la policía realizó allanamientos en la propiedad y revisó el predio bajo sospechas de que Claudia hubiese sido asesinada y enterrada en el lugar, los rastreos no arrojaron resultados positivos sobre su cadáver. Ante la total inacción y la falta de familiares directos que impulsaran las querellas, ya que la única prima involucrada falleció en el intermedio, los sospechosos recuperaron la libertad por falta de pruebas concluyentes. Ante esta situación, el Fuero Civil dictó una resolución judicial extraordinaria, dando formalmente por muerta a Claudia Ferro, tras el paso de los años para destrabar los trámites de sucesión de sus bienes. La actualización más reciente de este drama ha generado un giro impactante a nivel internacional. El gobierno de Argentina mantiene vigente una recompensa pública de 2 millones de pesos para cualquier persona que aporte información fidedigna que ayude a localizar a la víctima. Paralelamente, la justicia de Brasil emitió alertas de búsqueda urgentes debido a que el principal sospechoso, Ezequiel Tutolomondo, el hombre de la máscara de Mickey, también se encuentra desaparecido tras huir del territorio argentino, presuntamente replicando el mismo patrón criminal. La fachada de la icónica casa de la calle Corbalán permanece vacía y custodiada por un gran mural con el rostro de clown de Claudia, mantenido en pie únicamente por el incansable clamor de sus vecinos, quienes se niegan a dejar el crimen en el olvido absoluto. La impunidad de estos casos nos demuestra que, a veces, la realidad es mucho más oscura de lo que quisiéramos aceptar. Si te apasionan los misterios sin resolver y el análisis criminal, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Tu like nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo estas historias y a mantener viva la memoria de las víctimas. Gracias por acompañarme hoy, cuídate y nos vemos en el próximo video.